Mi nombre es Sebastián Verdía, formo parte de la práctica de SOA y Middleware de Interservices, una empresa de consultoría y que tiene una vasta experiencia en diferentes industrias. Actualmente estamos trabajando en ciertas áreas de la industria del petróleo y gas. Y bueno, la idea es contarles un poco cómo esta complejidad que estuvimos viendo hasta ahora, sobre todo en la muy interesante presentación de recién, que tenemos en la industria, cómo poder traducirla en procesos y mejorar, digamos, dichos procesos para lograr, obviamente, crecer de una manera rápida y dinámica, como lo está demandando, obviamente, la industria en este momento. Bueno, proponemos una agenda que, para poder empezar a charlar un poco y poder estar todos en contexto, vamos a charlar de lo que sería un modelo tradicional, digamos, de uso de tecnología y aplicaciones. Luego vamos a ver cómo podemos tener un camino hacia esta gestión por procesos de la que estoy hablándoles, como para poder mejorar competitivamente dentro del negocio. Finalmente vamos a charlar un poquito y les voy a contar un caso sobre el que estamos trabajando y que realmente es un buen ejemplo de la implementación de este tipo de soluciones. Y finalmente, no lo coloqué en el slide porque me parece que, dada la dinámica que vamos a tener en la charla, probablemente surja alguna pregunta en la medida que no nos demore demasiado, no nos interrumpa por ahí el hilo de la conversación. Podemos ir haciéndolas y no las haremos todas juntas al final. Bueno, a ver, creo que esto es algo que conocemos todos y ¿qué queremos decir cuando hablamos de un modelo tradicional? Cuando hablamos de un modelo tradicional estamos hablando de organizaciones, voy a ser un poco genérico en este sentido, ¿no?, que utilizan aplicaciones, que las aplicaciones fueron creadas para un fin específico, que tienen una información que usa, digamos, y que, tal como se comentó hasta el momento, probablemente generen lo que denominamos hilos de información, tengan una funcionalidad específica y aplicada. ¿Qué pasa en este tipo de modelos? ¿Qué jugadores tenemos en este tipo de modelos? En este tipo de modelos vamos a tener la intervención de diferentes unidades de negocio o áreas o departamentos o diferentes empresas que formen parte de un grupo empresario. Vamos a tener gente que va a estar dentro de una de estas unidades o compañías. Vamos a tener tecnología que vamos a usar y, sobre todas las cosas, vamos a tener aplicaciones y datos que van a ser de uso diario en el negocio. Pero bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que todo esto llega a un fin o llega a un objetivo? El modelo tradicional de uso de aplicaciones hace que cierto usuario, cierta área de negocio, como estamos referenciando acá, tenga que cumplir con un fin y usar un aplicativo para tal fin. Puede que otro área dependa de ese objetivo, de ese fin, de la primera área que efectuó una determinada actividad. Bueno, en tal caso, si hay una interrelación, generalmente se puede dar mediante envío de mails, mediante envío de documentos, y finalmente generar algún tipo de reporte o documento ejecutivo que sirva para la toma de decisiones. Como vemos, esto es complejo. Acá tenemos un modelo en el que no tenemos control. Digamos que yo definiría esto como un descontrol controlado. ¿Por qué? Porque todos tenemos claro cuál es el objetivo, cuál es el fin de lo que estamos haciendo, pero en definitiva nunca vamos a tener un control certero de todo ese flujo de mensajes que está ocurriendo entre todas estas entidades. ¿Qué pasaría en este escenario si una determinada área de negocio o un determinado directivo de la compañía incluye un nuevo requerimiento en este modelo, digamos, de funcionamiento? Seguramente lo que va a pasar es que vamos a tener mayor complejidad, vamos a tener un mayor flujo de mensajes, mayor generación de información y, por supuesto, un nuevo control que probablemente esté descontrolado de actividades. ¿Por qué? Porque se suman
y se exponencian todos los mensajes y el flujo de información dentro de la compañía. ¿Qué pasa con este modelo? Obviamente, como lo vimos con los nuevos requerimientos, vamos a tener poca agilidad, poca flexibilidad y por sobre todas las cosas, poca escalabilidad respecto de que en un momento vamos a entrar en un cuello en el cual va a ser difícil salir creciendo de esta misma manera. ¿Qué es lo que proponemos? Cambiar totalmente la mentalidad y empezar a pensar de otra manera. No tirar por la borda todo lo hecho, no dejar de usar las aplicaciones que estamos usando, no dejar de crecer con ciertas aplicaciones dentro de la industria. De hecho, como podemos ver, vamos a tener un escenario muy parecido, vamos a tener unidades de negocio, vamos a tener gente, vamos a tener tecnología, lo vamos a seguir utilizando. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a plantear de forma diferente las cosas. Teniendo en claro el flujo de mensajes del que hablábamos antes, podemos diseñar algo conocido para todos como es un proceso de negocios, un proceso de gestión. El proceso viene a representar todo lo que hacíamos mediante todas esas interacciones con aplicaciones, esos mensajes, pero en un entorno en el que podemos controlar, podemos auditar y podemos realmente tener certeza de qué es lo que está pasando en todo momento. El proceso en sí no significa dibujo un proceso y que todo el mundo cumpla con lo que hay que cumplir. No, estamos hablando ya de herramientas de gestión que nos van a permitir. Lo que estamos viendo diseñado es lo que se ejecuta. En el modelo rápido de aplicaciones hablábamos de que lo que uno ve es lo que uno obtiene. Bueno, en este tipo de modelos lo que hablamos y lo que decimos es que lo que uno ve es lo que se ejecuta. Las herramientas de hoy en día, sobre todo lo que implementa Oracle BPM Suite, es una implementación de un estándar BPMN 2.0 que realmente nos permite diseñar y ejecutar lo que realmente estamos viendo en el entorno de desarrollo. De esta manera, logramos que todo lo que anteriormente era complejo pase a ser un flujo de mensajes dentro de un proceso y que tengamos un total control de tiempos de ejecución, auditoría respecto de actividades que se están llevando a cabo, cuellos de botella, bueno, y demás temas que necesitemos saber respecto del proceso. ¿Qué pasaría en este escenario, tal como lo vimos en el anterior, ante un nuevo requerimiento? Un nuevo problema, una nueva problemática. Tenemos que salir adelante rápidamente con un nuevo requerimiento. Actuamos sobre el proceso. No tenemos gente aprendiendo nuevas formas de trabajar, comprendiendo aplicaciones. Simplemente estamos trabajando en el mismo entorno controlado, en el que todas las personas ya están entrenadas, ya saben de qué se trata, y obviamente vamos a tener que tener ahí un refresh respecto de qué es lo nuevo que hay que hacer, pero como va a ser seguramente un objetivo de la compañía, va a ser muy fácil implementarlo. ¿Qué pasa con este modelo? La adopción es muy rápida, tenemos eficiencia porque tenemos control de todas las actividades, y obviamente podemos saber de principio a fin qué pasó con cada una de las actividades. ¿Cómo representamos este modelo? Bueno, acá podemos ver claramente que empezamos a separar las actividades de la compañía, diferenciando lo que era el modelo tradicional al modelo basado en procesos, en diferentes capas. Vamos a tener los usuarios que simplemente se van a preocupar por seguir una actividad, por conocer la actividad. Vamos a tener una capa de procesos que va a ser la que va a estar definida y va a ser la que va a interactuar con las capas inferiores, que es justamente una capa de servicios y tecnología que va a ser la que va a quedar por debajo de los procesos y que va a ser la complejidad que estamos viendo hoy en día en todo tipo de aplicaciones y en todo tipo de servicios que estamos utilizando en la industria del petróleo, así como en todas las industrias. Bueno, ¿cómo guiamos y cómo vemos que podemos llegar a este tipo de implementaciones en la industria de oil and gas? La complejidad es grande. La realidad es que hemos visto que tenemos una cantidad de actividades que hacen al trabajo diario probablemente de todos ustedes que nos generan un mapa de aplicaciones y una cantidad de datos
de los que ya han hablado en los tracks anteriores, que realmente es importante tenerlos controlados, obviamente. Pero a su vez tenemos una cantidad de aplicaciones y de interacciones entre diferentes áreas, diferentes tipos de actividades, que hacen que esto sea realmente complejo, y al momento de tener una solución que permita hacer un cross entre los diferentes tipos de servicios y operaciones que hacen a las compañías de este tipo, sea bastante complejo. Hemos hecho un pequeño mapa de aplicaciones respecto de lo que son las actividades de upstream, sobre todo. Y bueno, estamos viendo que tenemos una cantidad y una variedad de actores, de aplicaciones y de servicios que realmente hacen por ahí un poco pensar lo complicado que puede llegar a ser una modificación medianamente grande en cierta calidad, en ciertos procesos, para justamente lograr tener un cambio con calidad, que no solamente sea un cambio o un cambio de formas de trabajo. ¿Cómo llegamos a esto? Eso es importante, empezar a hablar un poco de cosas concretas. Para llegar a esto, y un poco volviendo al slide en el que hablábamos de la parte de la gestión por procesos, tenemos que identificar y tenemos que saber bien qué es lo que hacen nuestros aplicativos, qué lógica tienen, qué datos tienen, para qué sirve cada uno de ellos. Tenemos que lograr una capa en la que podamos tener bien identificados cada uno de ellos, sepamos bien las funciones y podamos conocer de antemano cuáles son los servicios que puede brindarme cada aplicativo. El objetivo final obviamente va a ser en un nivel superior, en el que va a tener el contacto el usuario, el gerente, el director, en el que vamos a tener la interacción, digamos, con los sistemas que van a estar en la capa inferior, y donde vamos a poder directamente interactuar con estos sistemas. Pero ¿cómo se logra? No tenemos un ida y vuelta directa entre la capa superior y la capa inferior de esta estructura. Y ahí es donde aparece toda la arquitectura BPM y SOA, es decir, orientación a servicios. La idea es cambiar un poco la mentalidad, dejar de pensar en aplicativos estancos que cumplen funciones y que tenemos que ampliar para que cumplan más funciones. Tenemos que empezar a pensar en procesos que utilicen todo ese flujo de datos que puede haber entre aplicaciones. Que pensemos a utilizar funcionalidades, que pensemos en exponer servicios más allá de exponer aplicaciones en sí. Probablemente el concepto en algún momento sea convergente y digamos que una aplicación me está brindando un servicio. Para aquellos que estén un poco más en la área de tecnología, por ahí sea más fácil comprender la parte del aplicativo que puede brindar servicios consumibles por otras aplicaciones o por otros servicios. Y acá tenemos, en base a lo que venimos comenzando, opciones. Podemos continuar creciendo con la estructura que tenemos de aplicaciones, de datos, que seguramente en algunos casos va a ser necesario hacerlo. O empezar a pensar esto que yo les estoy proponiendo, que es tener una visión diferente, tener una visión de implementación de procesos y servicios que consuman lo que tenemos implementado, las aplicaciones y los datos que ya tenemos. Es importantísimo en este caso lograr lo que justamente estuvimos hablando en los tracks anteriores. Lograr tener control, los datos son muchos, y probablemente mediante el uso de este tipo de herramientas en las que veamos las cosas desde un proceso podamos explotarlos independientemente del origen del aplicativo o la funcionalidad que tenga cada uno. Un poco un pantallazo de lo que significa implementar este tipo de soluciones. Cuando uno se embarca en el camino de orientarse a procesos, seguramente va a tener que cambiar, o mejor dicho, mejorar la mentalidad de toda su gente. ¿Qué quiero decir con esto?
En un proceso orientado, en un diseño orientado a procesos, intervienen todos. Interviene el usuario del aplicativo, interviene el desarrollador, interviene el analista de negocios, interviene toda la compañía. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos todos jugadores dentro del diseño del proceso y dentro de la actualización y dentro del mejoramiento. Es una herramienta que tiene un ciclo de desarrollo e implementación que hace que todas las partes formen parte de justamente la implementación de esta solución. Un tema importante y del que se ha hablado bastante y que creo que es clave, digamos, en este tipo de industria, así como lo es también en otras, pero acá, por nuestra experiencia, vemos que el poder tener métricas y el poder tener información en tiempo real de qué es lo que está pasando es un dato esencial. Cuando hablamos de procesos y de implementación de procesos, estamos diciendo que mediante lo que pueden llegar a ser sensores o indicadores en cada una de las etapas del proceso, vamos a tener información al instante de qué es lo que está pasando con el mismo. Por dar un ejemplo, podemos llegar a tener cuellos de botella que no hemos detectado, podemos tener alarmas, podemos tener una cantidad de indicadores que cada uno de nosotros va a poder definir, y por lo que les decía recién, dentro del proceso de desarrollo seguramente vamos a tener que hacer modificaciones, actualizaciones, vamos a poder trabajar y vamos a poder incorporar los indicadores que sean necesarios en el momento que sea necesario. Ahora les voy a contar un poquito acerca de todo esto que estuvimos hablando, relacionado con un caso real en el que estamos trabajando y en el que estamos en proceso de implementación. Realmente el trabajo que comenzamos con una empresa del sector empezó pareciendo que era una cosa y terminó siendo lo que les estoy contando ahora. ¿Por qué? Porque el solo hecho del contacto con el usuario, con la compañía y con la gente nos llevó a pensar y a cambiar la mentalidad, tal como yo se los estaba proponiendo a ustedes. Para nosotros fue natural hacerlo porque vimos que todo eso que teníamos al principio, que eran unidades de negocio, que eran actores, que eran flujos de mensaje, que eran autorizaciones, que había muchos usuarios y mucha información que iba y venía dentro del proceso, estaban presentes. Entonces decidimos darle el enfoque, o este mismo enfoque, digamos, a esta aplicación. Como vieron en el slide anterior, estamos hablando de un sistema de betting marítimo que para muchos será familiar, pero bueno, les cuento un poquito. El objetivo del sistema justamente es evaluar riesgo. Es evaluar al momento de efectuar un transporte de algún tipo de producto o realizar alguna actividad, sea exploración o sea de producción, el riesgo de dicha actividad. Obviamente, para llegar a saber el riesgo o a conocer un número, porque esto termina dando un número, en realidad, de riesgo, digamos, de efectuar dicha operación, se tienen en cuenta una cantidad de factores. Intervienen buques, hay áreas donde se trabaja, hay puertos, hay operadores de buques. Bueno, hay todo un cúmulo de datos que está generando una decisión final, que es la que va a permitir al operador poder o no, digamos, no le va a permitir poder o no, pero sí le va a poder permitir tomar una decisión respecto de ese proceso que está realizando. Bueno, como le comentaba recién, este sistema aplica tanto para actividades de upstream, en lo que tiene que ver con exploración, producción, y downstream, que si bien nosotros lo enfocamos hacia el transporte marítimo y es como está descrito en la presentación, también tenemos, y el sistema también permite todo el transporte fluvial dentro de las áreas locales. Quiero decir que no solamente hablamos de transporte marítimo, sino también fluvial. En el caso de upstream, tanto en upstream como en downstream, intervienen buques, diferentes tipos de buques, pero intervienen. En el caso de upstream vamos a tener una actividad
y un área geográfica en la que vamos a trabajar. En el caso de downstream vamos a tener además del buque un producto y un área o un puerto de origen y destino. Respecto del buque vamos a obtener un dato que se llama BPI, que está definido de esa manera porque asocia el riesgo del uso de ese buque. Para utilizar ese buque vamos a tener que tener mucha información de ese buque, vamos a tener que saber quién es su operador, la edad del buque, bueno, una cantidad de datos que realmente pasaríamos un rato largo describiéndolos, ¿no? En los dos casos, tanto en upstream y downstream, vamos a tener que tener un dato específico del buque. En el caso de upstream vamos a hablar de actividad y área. ¿Qué actividad vamos a realizar? ¿En qué área la vamos a efectuar? Y a partir de ahí vamos a tener el segundo dato que estamos viendo, que es el DPI, que son siglas que se asignaron, digamos, a cada uno de estos valores. En el caso de downstream, estamos hablando de que tenemos productos y puertos. Todo esto mide riesgo, todo esto mide posibilidades de accidentes ambientales, todo esto está relacionado justamente con el riesgo de no tener un problema por el hecho de efectuar esta actividad. Finalmente, de estos dos valores va a salir un valor que denominamos OPI, que va a permitir al operador efectuar una decisión respecto de ese proceso o esa solicitud que está teniendo para el transporte de productos. Acá viene un poquito lo que les comentaba recién respecto de qué es lo que nos encontramos y por qué orientamos la solución hacia el lado de la gestión por procesos. Inicialmente, el sistema se encara teniendo en cuenta que hay dos grandes actividades o dos grandes flujos. Como lo vimos recién, lo que tiene que ver con actividades offshore y lo que tiene que ver con actividades locales. Para cada una de esas actividades vamos a tener diferentes tipos de transportes. Vamos a tener buques, barcazas, buques offshore, buques oceánicos. En el caso de el transporte local, el proceso debe ser automático. Fue como se definió. En el caso de transporte internacional u offshore, el proceso no debe ser automático, debe ser autorizado. Empezamos a tener roles, empezamos a tener expertos que trabajan en cada una de las áreas. Tenemos un área de vetting, tenemos un área de negocios, tenemos procesos y tenemos un repositorio general de todos los datos que hacen a la actividad presente y pasada respecto de todo el transporte que se efectuó. Información de buques, información de operadores. Digo los datos más críticos con los que estamos trabajando. ¿Qué pasa? Al comenzar con el trabajo, en este sistema vimos que aparecieron nuevos actores. Una entidad que regula todo digamos, no que regula, sino que es la encargada del mantenimiento de lo que se refiere a inspecciones y a estado de buques a nivel global, como es OSINT. OSINT forma parte de este sistema de vetting mediante una herramienta de integración. Hasta el día de hoy era habitual tener una inspección y que quien tuviera que tomar la decisión, como es el experto en este caso, estamos viendo en vetting, se base en información empírica y probablemente documentada. Estábamos hablando antes del envío de mails, impresiones de documentos, inspecciones en PDF, ese tipo de documentación. Con la implementación del sistema empezamos a considerar a OSINT como un proveedor de servicios y que va a formar parte de nuestro flujo de trabajo al momento de tener que consultar sobre cierto buque y sobre cierta operación que va a efectuar ese buque. Por otro lado, también nos encontramos con que teníamos otro actor que apareció por allá, por arriba del slide, que era bastante importante, porque es una persona que trabaja en terminales portuarias y que realmente puede llegar a bloquear y a dejar sin efecto cualquier decisión y cualquier proceso que se haya efectuado. Esta persona es una persona que está en una terminal y puede llegar a, en base a lo sucedido, crear un incidente, crear lo que se denomina un hold, y mediante esa simple acción bloquear el buque. Es decir, acá tenemos un proceso en el que está interviniendo
mucha gente, hay mucha lógica, hay muchos datos. Y ya dije proceso porque realmente lo vimos de esa manera. No como una aplicación estanca, sino como un flujo de actividades que van a empezar con un requerimiento y finalizar con una decisión de screening, es la palabra, respecto de un buque. Lo que les comentaba recién. Identificamos actores, tenemos un área de vetting, vamos a tener clientes, como pueden ser terminales portuarias o pueden ser terceros que contraten este servicio hacia nosotros, y tenemos terminales portuarias que son el último digamos, eslabón que apareció con la aparición justamente del usuario de terminal, que es quien puede dar por echado todo el trabajo que no porque sea desperdiciado el trabajo, sino porque realmente es quien puede ver y quien tiene la visión real de qué es lo que está pasando con un buque, con una actividad, y puede llegar a decir, este buque no se puede usar, y el sistema automáticamente dice, todo esto que autorizamos está bárbaro, pero está ocurriendo esto, este buque no se puede usar. Tenemos integración con aplicaciones. El sistema, bueno, obviamente esto no lo hace gratis y al final del camino termina facturando y termina conectándose con un sistema de billing respecto de los requerimientos que tuvo respecto de las diferentes unidades de negocio. Los servicios web de OSIM, que son los que les comentaba recién, que son los que nos van a dar la información certera del estado y del comportamiento de buques a nivel global. En este caso, obviamente, estamos trabajando con la parte que nos toca, que es la parte local, pero para el transporte internacional estamos hablando de buques que pueden llegar de cualquier lugar del planeta. ¿Qué fue lo que diseñamos? Esta es una parte del sistema y quiero centrarme únicamente en contarles la parte que orientamos hacia el diseño por procesos. ¿Qué es el proceso de screening automático? Como les comentaba, es el que el operador, el cliente, solicita y el sistema automáticamente le dice, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y ya tiene la respuesta en el momento. Un screening autorizado, que en realidad ocurre con los casos de transporte oceánicos internacionales. En ese caso vamos a ver que lo que se agrega es una capa de autorización y que en realidad el proceso de screening sigue siendo el mismo. Es decir, sobre un proceso que diseñamos para autorizar, montamos el proceso de screening automático, que es el que tiene todas las validaciones. Acá conviene resaltar un poquito el tema de reutilización. Hablar de integración, hablar de servicios y hablar de BPM y SOA da para mucho, pero bueno, quiero resaltar el tema de integración con servicios de terceros, integración con propios servicios. Finalmente, el sistema tiene un modelo de colas de aprobación que también cumple con otro proceso que no lo incluimos en la presentación porque realmente es un poco largo y no va con el objetivo de lo que estamos charlando por ahí respecto de el cambio de mentalidad. Me parece que con los dos ejemplos de los procesos de screening vamos a comprender realmente el cambio. Bueno, acá empezamos al revés, digamos, de cómo habíamos hablado al principio. Empezamos diseñando un proceso, porque teníamos la posibilidad de, en base a la experiencia del usuario que nos estaba contando lo que hacía, en base a lo que vimos, en base a el flujo que recién les estaba mostrando, vimos la posibilidad de plasmar todo esto en un proceso, independientemente de quién use el proceso. Lo importante de este tipo de soluciones es que los procesos pueden ser transportables, y va un poco con lo que les contaba antes. Esto está basado en estándares, y hay procesos que pueden diseñarse y que pueden implementarse en diferentes industrias. En el caso de la del petróleo seguramente sean procesos que tengan que ver, obviamente, con este tipo de actividades. Lo que quiero decir es, se basa en estándares, lo saco de acá y lo enchufo en otro lugar y también funciona. Ese es el concepto que también hay que tener claro. Bueno, el proceso es muy simple. En base a lo que habíamos visto antes, alguien efectúa una solicitud, selecciona un buque, se toma una decisión, se seleccionan puertos y finalmente se obtiene un resultado. ¿Qué es lo que se puede o no se puede hacer con ese proceso? Como vemos, tenemos
las capas que charlamos antes. Tenemos una capa de tecnología que va a interactuar con el proceso y una capa de usuario que va a ser la que va a ver únicamente la interfaz de la funcionalidad que necesita y que tiene que cumplir, digamos, en ese instante, y los diferentes pasos del flujo que tiene que ir completando. Nos quedan ocultas las capas de servicio, y acá quiero hacer un poco hincapié en lo que charlábamos antes. Necesitamos lograr una capa de aplicaciones, de servicios, y que realmente no nos orientemos de la otra manera de decir, bueno, tengo esta aplicación, entonces tengo que hacer lo que hace esta aplicación. No, tengo que centrarme en mi proceso, tengo que pensar en mi proceso y luego usar los servicios que me dan las aplicaciones. De esta manera estamos teniendo auditoría, de esta manera podemos tener áreas de negocios que, que utilizan el proceso. Hay un concepto dando vueltas respecto de BPM que es la posibilidad de generar procesos no estructurados. ¿Qué significa eso? Así como vimos en la parte en la que yo les contaba un poco que todos los usuarios intervienen, es muy fácil en este tipo de herramientas la reasignación de tareas. Por ejemplo, podemos tener un área de negocio que es muy efectiva y que un día deja de ser efectiva, entonces decidimos que tal actividad la deje de efectuar ese área para que la haga otro área. Bueno, tenemos diseñadores y tenemos herramientas que nos permiten, con un simple drag and drop, tomar actividades de un lado, pasarlas a otro. Tenemos swim lanes, como vimos recién con áreas de la empresa, con roles de usuario, y simplemente con ese movimiento ya toda la capa inferior está interpretando que aquel usuario que pertenecía a ese área ya no puede hacer uso de este proceso, sino que es el otro área el que tiene que iniciar y que puede actuar sobre las actividades de ese proceso. Bueno, en este caso estamos viendo un claro ejemplo de un proceso cortito, pero de punta a punta, en el que está interviniendo un usuario y tenemos una cantidad de servicios abajo que nos permiten completar la actividad. En el caso de screening autorizado, acá la tarea fue probablemente ya más simple que la anterior. ¿Por qué? Teníamos diseñado un proceso que en realidad se cumple para todos los tipos de requerimientos, sea para transporte local o sea para transporte internacional. Es decir, la parte de seleccionar un buque, evaluar el buque, seleccionar un puerto, seleccionar un área, seleccionar las cargas que va a transportar ese buque, realmente es la misma para los dos casos. Pero se agrega una capa, digamos, del proceso en la cual un usuario no puede hacer un requerimiento de ese tipo. Entonces, ¿qué pasó? Modificábamos el proceso anterior, lo personalizábamos y creo que es un poco pensar en la, digamos, es volver un poco atrás en el pensamiento respecto de lo que les estoy diciendo. No podemos condicionar el proceso a las actividades que tiene que cumplir, sino que el proceso tiene que ser expandible, tiene que ser personalizable, pero siempre tenemos que lograr abstracción respecto de un montón de procesos y de actividades que puedan llegar a influenciarlo para hacerlo propietario respecto de una actividad. En este caso tenemos otro tipo de usuario, otro tipo de roles de usuario. Vemos que el usuario que primeramente iniciaba el proceso automático ahora está haciendo un requerimiento, pero para otro tipo de buque, para otro tipo de actividad. Y sin embargo, después tenemos un usuario experto que es quien está interactuando tanto con el proceso automático como con la parte de colas de aprobación, que es lo que antes le comentaba que no íbamos a ampliar demasiado porque me parece que no viene al caso. Lo interesante acá es que volvemos a tener un proceso diseñado de punta a punta. Dentro de este proceso estamos reutilizando otro que ya diseñamos y estamos abstrayendo al proceso de la tecnología y de la capa de usuario. Dentro de la capa de usuario estamos hablando de que podemos tener interfaces de usuario que interactúen con el proceso, podemos tener notificaciones o podríamos tener probablemente un diagrama, un reporte que el usuario solamente necesite ver y no tenga que ir más allá de la operatoria, digamos, no tendría que operar el sistema, sino simplemente tener información del mismo. Bueno.
¿Para qué sirvió todo esto? ¿Para qué sirve? Mejora en ciertas actividades respecto de la gestión y sobre todo un mejoramiento respecto de la visibilidad que tenemos con el negocio. Obviamente con el negocio, y hablando puntualmente de este caso, quien está operando este proceso va a tener va a tener un mapa completo de qué actividades se realizaron, cuándo, quién, qué buques, por qué sí, por qué no, por qué se aprobó, por qué no se aprobó. Es decir, podemos ver tantas condiciones como sean necesarias para poder tener información realmente relevante para el negocio. Obviamente que tenemos auditoría, obviamente que tenemos una correcta utilización de recursos, porque lo que yo les contaba anteriormente, podemos tener áreas que trabajan de una manera óptima, áreas que no, podemos llegar a intercambiarlas, entonces empezamos a optimizar también, que esa es otra palabra importante en la gestión por procesos. Vamos a tener visibilidad de lo que pasa, de lo que pasó, y en base a eso vamos a poder tomar decisiones. Respecto de la gestión, obviamente, al implementar una solución de este tipo, evitamos que una persona que realizó una actividad y tiene que mandar un email y adjuntar un documento, se olvidó, se fue a las 6 y recién al otro día se acordó. Todo vive dentro del proceso. Toda la información que viaja dentro del proceso, todas las notificaciones se efectúan dentro del proceso. Esta es una característica nativa de este tipo de herramientas y que obviamente hacen que sea más eficiente. Bueno, algunos casos de empresas que ya tomaron, digamos, la iniciativa de empezar a migrar sus procesos a este tipo de visión, de tecnología, y que sobre todas las cosas se centraron en la optimización, en la gestión y por sobre todas las cosas en un mejoramiento, digamos, en actividades que pueden ser tanto comunes a todo tipo de empresas como pueden ser autorizaciones de órdenes de compra, de facturación, como actividades específicas como las que yo le acabo de contar y que realmente empiezan a tener un poco de peso, digamos, al momento de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay que optimizar, hay que tratar de lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible y las herramientas basadas en BPM y en procesos nos van a permitir y ya nos están permitiendo efectuar ese tipo de soluciones. Bueno, muchas gracias.